Florida. Hola, compadre Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí descansando un poco. Tengo clase ahorita a las 6. Yo también tengo que hacer a las 6. Óyeme, ahora que te veo explicando videos de física, quiero saber si tú tienes una explicación racional para un tema que me da vueltas en la cabeza y me da vueltas, pero no lo tengo claro todavía. Tensión superficial. Resulta que me pongo a mirar en los libros, bueno, ya sé que el alambre flota, que el cabello, que bla, 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 pero definen tensión superficial como fuerza sobre longitud. ¿Eso qué? Si en todos los fluidos da lo mismo. O sea, cada fluido, la tensión superficial, el valor es constante, independientemente del largo del cabello, del alambre, de lo que yo ponga ahí sobre la superficie del fluido. Bueno, Robert, en primer lugar te voy a explicar cuál es el origen de la tensión superficial. Dale. Cierto. Las moléculas que están en el interior de un líquido, sea agua, aceite, ellas experimentan fuerzas cohesivas por sus moléculas vecinas en todas las direcciones, de tal forma que la fuerza promedio es aproximadamente 0. Si consideras una molécula sobre la superficie libre del líquido, esa molécula solo experimenta fuerzas cohesivas por sus vecinas que están debajo de ellas. En consecuencia, hay una fuerza neta sobre la superficie dirigida hacia el interior del líquido, y esto hace que la superficie se comporte como una membrana elástica. Cualquier objeto que quiera penetrar la superficie o salir de ella, si está en el interior del líquido, debe vencer esta tensión superficial. Entonces, imagínate, por ejemplo, un cabello que tenga longitud L. Como esto aquí. Exactamente, digamos que ese es el cabello. Lo colocas justo debajo de la superficie libre del líquido. Para tú extraer este cabello, debes aplicar necesariamente una fuerza, ¿cierto? Entonces, esta fuerza sobre la longitud del cabello te da la tensión superficial del líquido, que es constante. Si tienes el cabello más largo, si es de mayor longitud, entonces la fuerza es mayor, porque tiene mayor longitud. Pero ese cociente de fuerza sobre longitud se mantiene constante. En cada fluido. En cada fluido, claro. Varía para cada fluido, pero es constante si el fluido es el mismo. Independientemente del largo del cabello. Exactamente. O sea, que me da igual si coloco este pedacito o si coloco toda esta rama sobre la superficie. Si colocas un pedacito, la fuerza es más pequeña. Pero la tensión siempre va a ser la misma. La tensión superficial es la misma, claro, porque es la proporción de la fuerza que aplicas sobre la longitud de esta línea o este cabello. A mí me daba la impresión cuando yo veía el fenómeno, porque es lo que uno observa, obviamente la observación no, lo que uno observa no significa que sea el fenómeno, pero a mí me daba la impresión de que como si el cabello o lo que estás colocando se adhiriera a la superficie, como si hubiera una especie de adherencia. Sí, de hecho estás hablando correctamente, porque, por ejemplo, cuando tú estás en el agua, si el agua está tranquila, relativamente en reposo, y hace pequeños movimientos, tú puedes percibir cómo la superficie libre del agua sube y baja por tu cintura. Tú puedes sentirla, concéntrate, y puedes sentir ese pequeño movimiento del agua sobre tu cintura. Esa intersección de tu cuerpo con la superficie libre del líquido, ojo, la intersección de tu cuerpo con la superficie libre del líquido es una línea. La tensión superficial se siente en esa línea. Actúa sobre esa línea. Actúa sobre esa línea, claro. Okay, o sea que sí es lo que uno logra observar. Y sí hay fuerzas adhesivas, porque el agua moja es por eso. La explicación de que el agua moja es debido a esas fuerzas de adhesión que se da entre moléculas diferentes. Después de la fuerza de adhesión entre tu cuerpo y las moléculas de agua, ya viene la fuerza de tensión superficial entre las moléculas que están adheridas a tu barriga y las moléculas vecinas. Más claro. Pero esto no termina aquí, viejo Robert, eso es más profundo todavía. Bueno, pero déjame... Con esto, créeme que quedan mucho más claras las cosas.
¿Tú sabes por qué las gotas de agua son esféricas? Aproximadamente esféricas. ¿Tú no has visto una gota de agua que sea cuadrada o tenga forma de prisma rectangular? Todas son aproximadamente redondas, ¿cierto? ¿Tienes idea por qué? ¿No lo has leído? No, realmente no. Bueno, la tensión superficial explica esto. ¿En qué forma? La tensión superficial también se puede entender como energía que reside en la superficie libre del líquido por unidad de superficie, ¿cierto? Entonces la tensión superficial te dice cuánta energía reside por unidad de superficie. Y tú sabes que en la naturaleza los sistemas siempre tienden a estar en su estado de más baja energía. Ese es un principio fundamental de la física. Y para un volumen dado, la figura geométrica que tiene la menor área superficial es la esfera. Si tú tienes un volumen de 10 centímetros cúbicos, tú puedes tener 10 centímetros cúbicos en forma de cubo, lo puedes tener en forma esférica o un volumen arbitrario. ¿Sí? La menor área superficial para esos 10 centímetros cúbicos es la esférica, exactamente. Bueno, eso sí. Entonces las gotas de agua son esféricas porque esto reduce la energía superficial de ellas. Esto no acaba aquí. Hay otros fenómenos interesantes que se explican en función de la tensión superficial, como lo es la capilaridad. La capilaridad es el fenómeno de ascensión de los líquidos por el interior de un tubo de diámetro pequeño. Ese tubo de diámetro pequeño, generalmente de vidrio, se conoce como capilar. Y el fenómeno de ascensión del líquido por el interior de ese capilar es el que se conoce como capilaridad. Entonces la capilaridad explica, por ejemplo, cómo pueden los nutrientes en esas palmeras que son tan altas llegar hasta arriba. Llegar hasta allá arriba, claro. Esos nutrientes suben por efectos de capilaridad. Tú te das cuenta, algunas veces tú colocas el pitillo dentro de un vaso con agua o dentro de alguna bebida, tú puedes observar cómo sube un poco el fluido dentro del pitillo, ¿cierto? Un poco porque el diámetro del pitillo realmente es muy grande. Sin embargo, alcanza a subir un poquito el líquido en el interior de ese pitillo y lo hace por efectos de capilaridad. Cuanto más pequeño sea el diámetro, mayor será la altura que alcance el líquido en el interior del capilar. Interesante, por eso las fibras por donde suben los nutrientes de la planta hacia arriba son tan delgados, ¿no? Son bastante delgados, exactamente. Ojo, que hay un error común. Cuando tú succionas por una bebida, una gaseosa, el líquido asciende no por capilaridad. Sí, claro. Ahí el líquido asciende porque la presión atmosférica externa impulsa el fluido al interior del pitillo. Y lo impulsa porque cuando tú succionas, tú reduces levemente la presión interior en el pitillo. Ahora pensando y recordando cosas, yo creo que todo lo que has dicho tiene alguna relación con que algunos insectos, mosquitos que he visto, cucarachas, incluso en las aguas estancadas, se ve mucho un animalito que parece que andara sobre la superficie del agua. Exactamente. Tiene mucha relación con eso, ¿cierto? Sí, eso está relacionado con este fenómeno. Los insectos pueden caminar sobre la superficie, ya que, como te había contado, la superficie libre actúa como una membrana elástica, gracias a la tensión superficial. Pero tiene mucha relación también con que son de masas muy pequeñas, ¿no? Sí, la masa tiene que ser muy pequeña, claro, porque las fuerzas de tensión superficial son bastante pequeñas. Entonces el peso que soporta debe ser algo pequeño.